Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Qué bueno que ya estamos aquí listos con un anhelo y un hambre de acercarnos a Dios, de escuchar su voz, de poder disfrutar de su presencia, poder adorarle. Y en esta noche yo pregunto, ¿quién trajo su libro? Ok. ¿Desde dónde llegó ese libro? Desde la playa. Con arena. No, pero yo preguntaba este libro, tu Biblia, es una herramienta, un privilegio tener una herramienta así, una herramienta como este libro, pero este libro no sustituye la palabra de Dios. Esto va a fortalecer, nos va a traer luz, nos va a ayudar y por eso vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Vamos a pedirle que Él nos guíe y que podamos entrar en este tiempo de análisis, un espacio para analizar la palabra de Dios. A ver, hay una lectura aquí en la Biblia que dice: El libro es bueno, pero este libro es el excelente, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, bueno, el Salmo 119, el verso 103 al 105 dice: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien nos va a dar luz, la luz es su palabra, es su palabra. Es la que nos da luz, es la lámpara, es la lumbrera y es más dulce que la miel. Sus mandamientos son los que nos van a dar la inteligencia, la revelación, la sabiduría, ¿sí? Entonces, este libro es como un apoyo, pero la palabra es todo, lo debe de ser todo para nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento a través de la palabra del Padre. Aquí estamos, Señor, en esta noche. Tú conoces a cada uno, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Todo lo rendimos ante ti, ante tu soberanía, ante la soberanía de tu palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des revelación de estos tiempos, de la etapa que estamos viviendo como pueblo, como iglesia, como tus hijos, de estos tiempos proféticos que nos está tocando vivir, que nos alumbre tu palabra en nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sometido a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Y podemos definir el propósito de estudiar este libro, de analizar este libro. Más que analizar la letra de este libro, es tener un corazón, acercarnos al corazón de Dios, acercándonos al corazón de Dios y así poder tener este espacio. Creo que estos miércoles van a ser de mucha bendición, acercándonos a Dios en un espacio de espíritu y adoración, espíritu de adoración, espíritu de oración, espíritu de sabiduría y revelación. Ok, el propósito es recibir esa revelación de Dios acerca de los tiempos últimos y de la segunda venida del Señor, ¿verdad?
ese es el propósito de que nos ponemos a estudiar, a analizar y a profundizar en estos temas. ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. Y pues vamos a iniciar la introducción. Vamos a ver si avanzamos media página. No, pero vamos a avanzar y vamos a ver la introducción. Bueno, Adelante. aquí habla la introducción, empieza nombrando que a las dos personas a las que Dios les dio más claridad acerca de los últimos tiempos, dice que fueron Daniel y Juan. Daniel y Juan. Pero bueno, hoy en esta época pedimos al Espíritu Santo que no solamente a Daniel y a Juan les haya sido revelado, sino que a los que estamos aquí también nos dé esa revelación. Y hay cosas, características que ellos tenían, que era una vida de oración, de ayuno y de intimidad, que es algo que nosotros debemos de anhelar, que debemos de vivir para poder tener esta revelación también que ellos tuvieron. También a ellos fueron alguien que Dios los llamó amados, amados de Dios. Y bueno, está en Daniel capítulo 10, versículo 11, en donde habla de ese personaje, y Juan 21, 20. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté, todavía temblando. Volviéndose Pedro, vio que le seguían el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Gracias. Ok, aquí, bueno, Magali leyó una versión en donde no precisamente nombra la palabra amado, pero muy precioso, ¿verdad? Muy apreciado. Entonces, para Dios somos esos, somos amados de Él. Y bueno, entre más tenemos esa intimidad con Dios, más revelación vamos a tener. Entre más nos acerquemos a Dios, entre más estemos con Él, más revelación vamos a tener de lo que va a pasar o de lo que ya está sucediendo en estos tiempos. Entonces, ellos tuvieron claridad de los últimos tiempos, pero nosotros estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces, pues anhelamos tener más claridad todavía que de ellos, porque si ellos tuvieron esa claridad sin ver lo que estamos viendo nosotros, cuánto más nosotros que estamos viendo tantas cosas, debemos de tener más claridad, que el Espíritu Santo nos dé más claridad de lo que estamos viviendo. Atentos, más atentos. Entonces, Dios no discrimina a nadie, a todos nos quiere dar esa revelación, ese entendimiento, pero hay dos características, tres que ellos tenían. ¿Qué dijimos? Que tenían Daniel y Juan. Ajá, tenían una vida de oración, tenían una vida de ayuno y tenían una vida de intimidad. Entonces, para empezar por ahí, si queremos esa revelación en nuestra vida, ese entendimiento, pues son características que ellos tenían y que nosotros debemos de tener también, ¿verdad? Como dices, es para empezar. Por si podemos analizar la vida de Daniel y la vida de Juan, los que ya hemos tenido la oportunidad de leer la historia de Daniel, la vida de Juan, podemos ver que no tenían una fe hueca, porque podemos tener fe, pero hueca, solamente el puro cascarón. Entonces ellos no tenían una fe hueca, ellos tenían una fe integral. Y no se habían determinado no contaminarse, como podemos ver en la vida de Daniel. Es una vida que se determinó no contaminarse. Entonces, si estamos contaminados
con los afanes de este mundo, con las situaciones de este mundo, con las circunstancias naturales, con los pensamientos de nosotros o de otros, no va a venir esta revelación, no podríamos entender el mensaje de los últimos tiempos. También tenían una actitud de agradecimiento, completamente. Juan era un corazón agradecido completamente. Él está recostado en los hombros de Jesucristo, en el regazo de Jesús. Es una actitud de agradecimiento, de un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón que reposa en Cristo. Entonces, si yo no estoy teniendo una vida de agradecimiento y hay ingratitud en mi corazón, no va a venir la claridad y la revelación de los últimos tiempos. También tenían una vida de sabiduría. Tanto Daniel como Juan tenían una vida sabia, una vida llena de sabiduría, prudente, discretos, no una vida desparpanante, no sé cómo llamarlo, una vida alborotada, una vida desordenada, una vida de habladurías y de chismes. No, Daniel y Juan eran unos hombres que hablaban con sabiduría, tenían sabiduría y tenían firmeza y sencillez. Sí eran determinados, sí eran dos hombres. Daniel, por ejemplo, fue un joven determinado, pero también fue un joven sencillo. No tenía orgullo, no se creía más que nadie. Entonces, en esta noche la invitación es analizar nuestras vidas, porque a Daniel y a Juan en específico se les fueron revelados estos misterios tan hermosos y tan profundos. Entonces tú y yo podemos estar aquí con ese anhelo de que se nos sean revelados los misterios del Espíritu Santo. Pero si no tenemos la condición que nos ejemplifica Daniel o que nos ejemplifica Juan, pues considero que va a ser muy difícil poder tener esta claridad. Entonces, primer paso es analizarnos, porque aquí pudimos leer: las profundidades y planes del cielo no pueden ser confiados a corazones distantes. Para empezar, si no hay fuego en mi vida, si no está el fuego del Espíritu Santo, no se me van a hacer confiados los planes de Dios. El acercarse a Dios es la clave para que pueda venir la revelación. Si yo no me acerco, si no tengo ese corazón dispuesto, Dios ama a todos, Dios nos ama a todos y su amor es incondicional para todos, pero ¿por qué unos podemos recibir revelación y por qué unos no la podemos recibir? ¿O por qué recibimos menos? Porque en la medida en que nos acercamos a Él, en la intimidad, nos acercamos más profundamente a Él, y esa es la clave, que tenemos que acercarnos de una forma anhelante, de una forma con una disposición y un anhelo profundo en el corazón. Si me acerco nada más, bueno, pues ahí me voy a arrimar un poquito, me voy acercando, eso voy a recibir un poquito nada más. Pero si yo me acerco profundamente, me rindo profundamente ante Dios, y entonces me acerco a Él con ese anhelo y esa hambre de escucharlo, y esa hambre de conocerlo, y esa hambre de estar en su presencia, pues entonces va a venir revelación. Así como en esta noche venimos con hambre, gracias a cada uno por la disposición y el hambre de buscar, de venir y de buscar. Eso es lo que necesitamos, venir con una verdadera hambre y decir: Señor, yo dispongo mi corazón, por aquí dice en el libro que es un espacio para encontrarse con Dios, es un espacio para encontrarnos con Él y para recibir de Él, para rendirnos a Él y para recibir de Él. Entonces, en la medida en que tenemos esa intención, firme intención y radical de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, aquí
abrimos este espacio, abro mi corazón, un espacio para que tú traigas revelación, para que me des revelación. Y seguramente que vamos a estar recibiendo revelación como no hemos recibido, una revelación mayor. Así que animamos es la introducción, ¿verdad? Animamos a que podamos recibir. Sí, yo quisiera como puntualizar algunas cosas que escribe Mariano aquí al respecto de eso. Son cosas que todos pueden leer en el libro, pero solo resaltar la importancia de estas frases que dice: Dios no ama más a quienes poseen mayor sabiduría, sino porque nos ama tanto, decide compartirnos su sabiduría. Entonces, no es porque seamos muy inteligentes, como se está diciendo, o sepamos mucho, sino porque al final nos ama, y como nos ama, quiere revelarnos sus planes y los detalles de sus planes, ¿no? Entonces de ahí viene que podamos acceder a esta información por el amor que Él nos tiene. Y luego también menciona: todos los hijos de Dios que se exponen a su presencia se vuelven aptos para los designios divinos. Entonces no es algo exclusivo para ciertas personas o que tengan cierto nivel o un nombramiento de decir es que son los pastores o son los líderes o son los servidores. No es como por rangos espirituales que se va revelando la información que Dios quiere para sus hijos, es para todo aquel que se expone a su presencia. Y ya dijimos, pues, ¿cómo te expones? Pues en intimidad. Todo aquel que se expone así por encimita, pues no logra acceder a esos secretos de Dios. Entonces nuestra intención al buscarle tiene que ser mucho más íntima que solamente saber que existe un Dios. Sí, ya sabemos que existe un Dios, pero ¿y ese Dios qué? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué siente? ¿Qué anhela? Y otra cosa que menciona ahí mismo es: el entendimiento no es inmediato, sino que la revelación es progresiva, en la que el Espíritu Santo va quitando velos y capas. Entonces nadie aquí podemos esperar que decir: no, es que yo ya tengo la revelación completa y yo ya conozco todo, y creo que no hay ser humano que tenga hasta este momento pues toda la revelación del plan de Dios y de todo lo que Él quiere. Entonces no te desesperes porque dices: pues yo sé bien poquito. Todos sabemos bien poquito en realidad con respecto al plan completo de Dios, pero sí tenemos que entender que eso va a ser, no es inmediato, sino es una revelación progresiva. Poco a poco va a ir viniendo la revelación conforme nos vamos acercando al cumplimiento de cada parte del plan. Ya lo hablamos el domingo, uno de los domingos, es cuando voy a irme de viaje y voy a un lugar, a un destino, pero desde que sales de tu casa no estás viendo ese destino, claramente. Sabes que existe ese destino y sabes que vas hacia allá, pero lo empiezas a ver claramente mientras te vas acercando. Ya cuando te vas acercando al destino, entonces ahora sí empiezas a distinguir el destino hacia el que vas y empiezas a ver todos los detalles, pero todos esos detalles no los alcanzas a ver desde que estás en tu punto de partida o tu origen. Entonces nosotros ahorita estamos, como decía mi mamá, mucho más, 2026 años más adelante que lo que pudo ver Juan, y 2000, casi 3000 años más de lo que pudo ver Daniel. Entonces, si ellos en ese momento pudieron ver un destino con tanta información y claridad, pues hoy nosotros es como ya empezarle a ver forma a eso que ellos vieron desde el origen, y ahora nosotros nos estamos acercando, y conforme vayamos acercándonos más al cumplimiento de cada tiempo, vamos a ir viendo con más claridad y nitidez todos los detalles de lo que Dios ha planeado. Entonces es algo que va por capas y va quitando los velos, ¿no? Vamos viendo poco a poco cosas que todos hemos leído, que al final las hemos leído por años, nos las sabemos incluso hasta de memoria, pero que hasta ahora podemos ir entendiendo porque el velo se va quitando. Entonces eso es muy bonito porque es un privilegio que Dios nos permita formar parte de su plan desde ese entendimiento y que seamos nosotros los que tenemos ese acceso. No sé qué hubiera dado Juan o Daniel
para haberlo visto o para estar viendo lo que nosotros estamos viendo, porque si para nosotros se nos hace locura muchas cosas y lo estamos viendo, casi puedes abrir tu teléfono y ves cosas y los lees y están en la Biblia y lo ves, pero ellos, imagínate, ¿no? Ni por aquí les pasaba que iba a suceder y cómo iba a suceder, cómo iban a ir sucediendo las cosas. Entonces es una bendición pues formar parte de este momento. Y nada más para completar la idea ahí, dice que el Padre no puede iniciar esta conversación con quienes no están dispuestos a volver día tras día, a seguir oyendo y descubriendo su plan. Entonces, esta es una conversación con Dios. Y si yo me pierdo o nada más vengo un día, hoy que empezamos y el próximo miércoles no sigo la conversación de Dios, me pierdo de lo que Dios está hablando, porque Él va a seguir hablando. Y de repente, si yo falté, me desconecté o lo que sea, pues Él sigue hablando y te vas a perder ciertas partes del plan. Entonces aquí dice que el Padre no inicia una conversación con alguien si no esa persona está dispuesta a volver al siguiente día a escuchar lo que sigue. Entonces, ojo aquí, si nosotros estamos hoy aquí muy intensos de que sí, que ya Maranata, Cristo viene, pues mañana igual y pasado igual y cada día, todos los días escuchando a Dios. Hoy qué avances hay en tu plan, hoy qué hago por tu plan, en qué colaboro, cómo funciono, porque es ahí donde va Dios decir, bueno, este está atento, este está poniendo atención, este está hambriento del plan que yo tengo. Pero si ahí nos conectamos una vez cada que se me ocurre o cuando tengo ganas, pues no, Dios va a decir, ¿para qué le sigo diciendo a este si cada vez que viene reinicia la conversación y no sigue la plática que estoy llevando con la humanidad, ¿no? Entonces es muy importante mantenernos en la conversación de manera permanente e intencionalmente queriendo escuchar todos los días qué hay para hoy en tu plan, Dios. Ya nada más. Sí, debemos de tener una motivación, y la motivación ¿cuál debe de ser? Verlo cara a cara. Esa es nuestra mayor motivación. Eso nos debe de motivar, Señor, te quiero ver cara a cara, estar contigo, conocerte, estoy motivado a eso. Y como decía Álvaro, que la motivación no nada más sea de un día, de un momento, de una reunión, sino día a día tener esa motivación para verlo cara a cara. Y cómo lo vamos viendo cara a cara y conociendo, pues es progresivo, como estamos viendo, ¿no? Como aquí lo menciona. Ahora, acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, porque esto nos debe de motivar a buscarle. Vamos a leerlo, voy a leer en la 60, pero después acá en otras versiones. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué nos debe de motivar? Que el tiempo está cerca. ¿Qué nos debe de motivar? Ver a cara a Jesús. Ahora aquí, bienaventurados, la palabra bienaventurado quiere decir 1000 veces bendecido. El que lee ¿qué? Esta profecía, el que oye esta profecía, las palabras de esta profecía y guarda estas cosas. O sea, cosas que nos deben de motivar, que deben de ser nuestra motivación, estar leyendo la palabra. Hoy en esta noche, estamos leyendo esta palabra, pero tú en tu casa vuelve a leerla. O sea, ¿de qué se trata? De leer la palabra, de escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mira, lee la palabra, lee tu Biblia en voz alta, que tú te estés escuchando. No esperes a venir el domingo a que alguien la hable y tú la escuches. Tú en tu casa, habla la palabra, ¿cómo? Léela en voz alta, para que tú la escuches y tu fe vaya creciendo. Entonces esa debe de ser una motivación en nuestra vida, el verle cara a cara. Y cuando leemos la palabra estamos descubriendo un poquito de ese rostro de Jesús. Quiero leerla en esta versión, en la NTV, porque dice, Dios bendice
al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. ¿Sí? Nosotros ahorita en esta noche estamos leyendo las palabras de esta profecía a ustedes, iglesia, y bendice a toda la iglesia que escucha el mensaje, a los que escuchan el mensaje, a ustedes, y los que obedecen lo que dice. Todos, aunque estés leyendo, aunque estés escuchando el mensaje, todos tenemos que obedecer la palabra porque el tiempo está cerca. Simplemente por eso. Dice aquí en Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Entonces, no es nada más para unos, es para todos los que estamos aquí. Ok, vamos a ver un detalle aquí, vamos a ver algo sencillo. Nos hablan de una conversación, que Dios tiene una conversación con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué es una conversación? Vamos analizando de algo muy sencillo, ¿verdad? Una conversación. ¿Qué implica una conversación? A ver. ¿Una plática? Mínimo dos, una conversación. Bueno, puedo conversar conmigo mismo, ¿verdad? Yo me digo a mí mismo y me contesto a mí mismo. Pero te estás viendo en el... Pero estamos hablando de la conversación que Dios quiere tener con nosotros. Una conversación. En una conversación hay preguntas y hay respuestas. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Hay preguntas y hay respuestas. Y con Dios, de una manera sencilla, no estamos tratando de hacer algo ahí tremendamente teológico, sino es simplemente una conversación. La conversación es lo que Dios nos está hablando, como decía Álvaro hace un ratito. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy a su iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy a mi vida en lo personal? ¿Y qué es lo que yo le estoy contestando? ¿Qué es lo que yo le pregunto? ¿Qué le preguntamos? Lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo, o cómo quiere que yo viva, cómo quiere, cuál es su voluntad para mí. Entonces, es una conversación natural, y lo que Dios está hablando es lo que se acaba de leer aquí en Apocalipsis, es para tener ese diálogo y ese entendimiento de la palabra específica que Dios está hablando, que Dios quiere hablarnos. Claro que sí tenemos la Biblia, pero al acercarnos a Dios, Él nos va a estar hablando acerca de la Biblia, cosas de la Biblia nos va a estar hablando. Entonces, cuando aquí Mariano nos menciona de una conversación, que pensemos en eso, es lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios nos está hablando en este día, en esta noche, en este tiempo, qué Dios me está diciendo, qué Dios me está encauzando, si me está hablando de la fe, si me está hablando de la obediencia, si me está hablando de la adoración, lo que me está hablando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero podemos, en una conversación, ¿qué pasa cuando tú estás hablando con alguien y le empiezas a decir, oye, ¿cómo estás? Y anda pajareando por acá y por allá, o andamos, porque muchos así estamos, ¿verdad? Nos están hablando y estamos pajareando por allá y estamos en otra conversación con otra persona. Entonces ahí tenemos que afinar las antenitas de vinil, ¿o cómo es? Sí. Sí, ok, muy bien. Nada más era un comentario. Sí, mira, estamos en el libro en la página 9. Por eso es bueno el libro, léelo, hay que leerlo, hay que empezarlo a leer y subraya y ve señalando las cosas que más te resaltan. O sea, dice, ¿de dónde están sacando esta cosa? Pues del libro. Si ya lo leíste, dices, sí, ya leí eso, ya sé de dónde qué están hablando. Estamos en la página 9, en el párrafo 2. El entendimiento no es inmediato, lo que decía Álvaro, sino una revelación progresiva. Pero aquí está el libro y aquí vamos, esto es una guía, pero vamos leyendo la palabra porque hay versículos, hay citas que vamos a estar viendo. Mira, acompáñame Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús está hablando con sus discípulos
y está diciendo, fíjate la oración de Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Wow, qué importante. Parece un juego de palabras, pero el Padre nos va a revelar las cosas a quien le busque y a quien Él quiera revelarlas también. ¿Y a quién se las va a revelar? A los niños, a los que son como niños. ¿Cómo es un niño? Humilde, Curiositos. inocente, curioso, crédulo, ¿sí o no? Crédulo. Le dices esto y te lo cree. Cree que lo vas a hacer, que lo vas a cumplir. Si a un niño le prometes algo, dice, es que me lo dijo. Entonces, esas son características que debemos de tener para que nos sea revelado lo que ya Dios destinó que nos sea revelado. Pero nosotros, como ya somos adultos con una mente tan contaminada por tantas cosas, estamos cuestionando, estamos preguntando, estamos hechos vueltos locos, nos metemos en cosas que... Y el Señor dice, sé como un niño, solo cree lo que yo te digo. Entonces, esto, pues yo creo que Daniel y Juan tenían esa característica de humildad, de creer lo que Dios dice, de sencillez. No veían nada, como decía Álvaro. Imagínate, hace 3000 años, ¿qué veían? No veían nada, no había nada más que lo que escuchaban de Dios y lo creían con esa sencillez de un niño. Entonces, hoy yo creo que tenemos que cerrar estos ojos naturales y estos oídos naturales que tanto nos estorban para que podamos ver y escuchar esa revelación de Dios como un niño, creyendo como niño. Sí, nada más rápido. El domingo veíamos que de los tiempos teníamos información en la palabra, pues que nadie sabía los tiempos, ¿verdad? De los momentos y todo eso. Sin embargo, también vimos que Dios a diferentes personas íntimos de Él, como Abraham, como Daniel, como Juan, sí les revelaba los tiempos. No, a todos no, porque ¿para qué les dices a todos si no hay un entendimiento? Pero a los íntimos sí se les revela, ¿no? Entonces, aquí en el libro Mariano dice, el entendimiento de los tiempos, o sea, el saber los tiempos, está reservado para personas comprometidas, con un estilo de vida de ayuno y oración. Obviamente es intencional, no es mágicamente así nomás por tu linda cara, pues que Dios diga, pues este que está muy guapo, esta que está muy guapa, le revelo todo, ¿no? Es una vida de estilo de vida de ayuno y oración, de intimidad principalmente, ¿no? De intimidad con Dios. Dice aquí en el libro, no se trata de pedir revelación para resolver mis dudas o mis inquietudes o mis cuestionamientos, se trata de lo que Él quiere revelarnos, ¿no? Entonces, no te estreses por tú estarle diciendo a Dios, pero dime entonces, Dios, ¿cuándo pasa esto y en qué momento y cómo pasa? Porque Él va a revelarte en intimidad lo que Él quiera revelarte. Y se trata de amor por Dios y su plan, o sea, tener ese amor por Él y por su plan, no por las cosas que van a suceder. Porque muchas veces nos perdemos como que el arrebatamiento y estamos tan enfocados en el arrebatamiento o en la segunda venida o en el Armagedón o en todo lo que estuvimos viendo los domingos, que nos perdemos en los sucesos y dejamos de vista al que organiza todo, que es Dios. Entonces nuestro enfoque es Dios todo el tiempo y en el momento van a ir pasando cosas, pero Dios es mi enfoque y es mi principal anhelo es conocerlo a Él y amar su plan. Y dice también en el libro, cuando Dios inquieta tu corazón con preguntas, es porque te está invitando a una conversación profunda que te va a transformar. Entonces, el mismo Espíritu Santo va poniendo en tu mente, en tu corazón, esas preguntas de decir, bueno, ¿y qué más sigue, no? Después de esto,
¿qué otra cosa hay? ¿Y qué otras preguntas tú puedes ir generando? Pero es como un niño, ¿no? ¿Qué preguntaría un niño inocente, que no tiene prejuicios, que no va a juzgar lo que se le está diciendo y que es curioso? Entonces, ese tipo de preguntas son las que Dios nos invita a esta conversación profunda que transforma a nuestro corazón. Y por último dice, Dios revela sus secretos y tesoros a los humildes y quebrantados. Los esconde de los que se creen muy sabios e entendidos y los comparte con aquellos que le buscan como niños. Entonces, si nosotros empezamos de repente a tener este sesgo de, no, es que a mí Dios ya me ha dicho tantas cosas que pues nadie más sabe como yo sé, pues hay un ego y hay una falta de humildad y de quebrantamiento, de decir, no sé nada, por más que sepas, no sabemos nada, ¿no? Como niños. ¿Sí? Yo nada más quería puntualizar o señalar la vida. Si tú ves la vida de Daniel y la vida de Juan, pues ninguno de los dos la tuvo fácil, ¿no? Y cuánto más creo Daniel. Entonces, que tengamos una vida difícil no es como una excusa para decir, no, yo pues, no puedo creer, o no voy a creer, o no quiero creer. Dios no está conmigo, Dios no esto, Dios no lo otro. ¿Por qué? Porque si tú ves la vida de estos dos personajes, más propiamente Daniel, les matan a sus padres, se lo llevan a otra tierra, lo encarcelan, etcétera, y puedes ver cómo tuvieron una fe bien fortalecida, ¿no? Entonces, no es una excusa que nuestra vida no esté siendo fácil o no haya sido fácil, o que tal vez en la niñez o en cualquier etapa de nuestra vida tuvimos una vida muy difícil. No es una excusa para que endurezcamos el corazón y entonces no tengamos intención o intencionalidad en llevar una vida de oración, de ayuno y de intimidad con Dios, porque podemos estar incluso resentidos con Dios. Y si tú ves la vida de Daniel, dices, bueno, ¿y este cuate cómo seguía creyendo con tal vehemencia? Si ve todo lo que le pasaba de tragedia tras tragedia tras tragedia antes de que sucediera los milagros que sucedieron en la vida de Daniel. Entonces, yo solamente quería señalar eso. No es como justificación, es una justificación de nuestra humanidad, pero no debería de serlo, porque Dios es Dios y Dios siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que nosotros a veces no habíamos volteado a encontrarnos con Dios, ¿de acuerdo? Solo era esa pequeña señalización. Bueno, avanzar, no sé si van a seguir. Aquí en la página 12, en el primer párrafo, en el último renglón del primer párrafo, en la página 12 dice, todo lo que nace en intimidad y se nutre en comunidad se transforma en realidad, ¿ok? Entonces, todo lo que nace en intimidad, lo que cada uno vamos a ir experimentando en nuestra intimidad con Dios, y se nutre ¿cómo? En comunidad. En estas pláticas, en estas conversaciones que vamos a tener, que vamos a estar aquí como familia, se va a nutrir lo que el Señor nos va hablando, se va a fortalecer y entonces se va a convertir en una realidad de nuestra vida, ¿sí? Todos estamos aquí porque ¿qué queremos? Prepararnos para la venida del Señor, ¿sí o no? Para verlo cara a cara. Esa es nuestra motivación por la que estamos aquí. Pero cada uno tenemos que tener nuestra intimidad. Yo no puedo depender de la intimidad del que está a mi lado. Cada uno nuestra intimidad con Dios, y en esa intimidad el Señor nos va a ir revelando, nos va a ir profundizando. Y ya aquí juntos como comunidad, como congregación, lo vamos a ir compartiendo. Si alguien tiene algo que dice, Dios me está revelando esto, pues lo comparte y eso se va a nutrirnos y se va a volver una verdad en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso estamos aquí. Ahorita decía Álvaro, no es que lo sepamos todos, no sabemos nada. Es más, todos los que estamos aquí no sabemos nada de todo lo que Dios, de todo lo que Dios es, de toda la grandeza de Dios, de todo lo que Dios quiere. Así estamos como chispitas. Hemos recibido como
ciertas revelaciones, ciertos chispazos, ciertas cosas de lo que es la salvación, de lo que es el bautismo, de lo que es el Espíritu Santo, pero así la plenitud de todo, no. Pero aquí juntos vamos caminando, vamos creciendo, vamos avanzando, y es lo que anhelamos, tener esa revelación, que Dios abra nuestros sentidos espirituales para poder ver las cosas como Él las ve. Para que cuando leamos la palabra, porque debemos leer la palabra todos los días, Él nos revele esas cosas. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Eso. ¿En qué libro está eso? Ah, muy bien. Ahí es donde vamos comprobando si leemos la palabra o no. Porque ¿dónde dice eso? En Jeremías 33:3 dice, clama a mí. ¿A quién? A Él. ¿Y quién nos va a responder? Él. ¿Y quién nos va a enseñar? Él. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso decimos, no conocemos nada, es una manera de decir, hay aún más, ¿no? De eso oculto que no conocemos, que nos va siendo revelado y nos va a ir siendo revelado. Hay que leer el libro, hay que decir, bueno, ¿qué viene para la próxima semana? Lo voy leyendo día con día, voy leyendo los versículos, voy profundizando yo, para que juntos en la comunidad lo podamos reafirmar, ¿sí? Nada más completar ahí, dice, nada reemplaza el corazón ardiente y apasionado por conversar con el Espíritu Santo en intimidad. Ninguna otra cosa que podemos, si empiezas a sentir este deseo de conversar en el corazón de manera ardiente, pues no lo limites, ¿verdad? En todo el tiempo, en donde estés, donde vayas, estar así, enfocados en eso. Y aquí también dice, quien tiene la esperanza constante de los planes de Dios, se purifica a sí mismo. Entonces, a veces queremos a la fuerza ser transformados, pero Él es el que nos transforma. Y el que tengamos la esperanza en Él es lo que nos hace ser transformados. Nos permite ir viendo una transformación en nuestra vida porque nuestra esperanza está puesta solamente en Él. Y ni siquiera tienes que forzar nada, sino simplemente rendirte completamente a Dios y Él hace la obra de purificarnos. Esto que estaba comentando Álvaro acerca de los tiempos y bueno, todos ustedes acerca de la revelación, no es propósito nada más del libro de Mariano, sino es el propósito de la Biblia en términos generales. De hecho, la palabra apocalipsis no significa el fin del mundo, significa revelación. De hecho, aquí en Efesios 3 dice, yo Pablo, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que Dios me ha revelado para ustedes, y que por revelación me fue dada a conocer el misterio, para que en vista de lo cual ustedes leyendo puedan conocer el discernimiento del ministerio de Cristo. Entonces, cuando dice me fue dada por revelación, en el griego dice me fue dada por apocalipsis, esa es la palabra. Entonces, eso es precisamente como quitar un velo y que podamos ver sin ese velo que existe la unión del cielo y de la tierra, que es de lo que trata la Biblia. En Génesis también, cuando está hablando de la creación, en el día 3, creo, dice que puso lumbreras. Bueno, en las traducciones en español normalmente dice como señales para las estaciones y los días y los años, pero también en el original está diciendo como señales para los tiempos, es la palabra moadim, que quiere decir los tiempos proféticos que luego Dios pone como fiestas judías, ¿no? O sea, que podamos verdaderamente discernir a través de esta revelación qué es lo que Él quiere para nosotros y cómo podemos tener pues un encuentro cara a cara, que de eso se trata, ¿no? De llegar a las bodas del Cordero. Entonces, en la página 14 vamos a concluir ya en esta noche con la profecía de las profecías, que es básicamente lo que estamos hablando aquí. Entre todas las profecías que encontramos en las Escrituras, la que debemos esperar y anhelar es la que Jesucristo volverá a conectar otra vez, como se está diciendo ahorita, volverá y reinará. Entonces vamos a leer Romanos 8:23. Romanos 8:23.
Perdón, antes de Sí. leer, yo quiero agregar un poquito a lo que dijo Jorge. Lo que pasa es que en términos generales a nivel mundial se relaciona la palabra apocalipsis con el fin del mundo. Y para nosotros no va a ser el fin del mundo. Al contrario, va a ser el inicio de un mejor mundo. ¿Sí? Esa es la cuestión. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, tiene que ser un clamor. Dice aquí gemimos, ¿verdad? Entonces, obtener esa transformación, esa redención, ese cuerpo glorificado y verlo a Él e irnos con Él y estar reinando junto con Él, tiene que ser nuestro clamor, tenemos que clamar, tiene que ser un anhelo de nuestro corazón, liberarnos de este mundo corrupto y ser glorificados en la libertad de Dios. Entonces dice, allí recibiremos un cuerpo glorificado para reinar sobre la tierra para siempre con el Señor. Apocalipsis 5:10. Vamos a leerlo. Primero estamos viendo que Jesús volverá físicamente a la tierra para reinar sobre todas las naciones. Después el mundo será liberado de la corrupción de ahorita para mantenernos en libertad. Y Apocalipsis 5:10 dice, Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. También está ligado con entonces recibiremos, dice ahí, un cuerpo glorificado para reinar sobre la tierra. ¿Para qué queremos un cuerpo glorificado? ¿Para qué queremos una transformación? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué tú te estás preparando? No nada más para verlo volver, sino ¿para qué? Para reinar junto con Él. Exactamente. Exacto, para reinar junto con Él. Y luego Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Él dice aquí en el libro, el planeta será lleno del conocimiento de su gloria. Decía mi mamá, lo que hemos estado viviendo o lo que tú ya has estado viviendo en Dios es una probadita, una pincelada, un pequeño destello de la gloria de Dios, de lo que va a pasar. Y dice aquí que el planeta se llenará del conocimiento de su gloria. Como las aguas cubren el mar, se llenará el conocimiento de la gloria de Dios, el entendimiento vendrá, traerá claridad, pero hasta que Jesucristo venga y reine. Pero ese tiene que ser nuestro clamor en estos tiempos, que nosotros podamos estar listos para cuando eso suceda, que podamos estar ahí. Y Apocalipsis 2:10, que ya lo leímos hace rato, y 21:4. Bueno, tengo aquí 21:4. Sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es lo que vamos a estar viviendo. Todo esto que hoy vivimos pasará. Pasará. Olvídate de las dudas que hoy tienes, de los sentimientos que hoy tienes, de las preocupaciones que hoy tienes, incluso de la vida en Cristo que hoy tienes. Va a pasar. Lo que va a venir es la gloriosa presencia de Dios y no se compara con lo que nosotros podemos estar viviendo hoy, aún en intimidad con Dios. Y ese debe ser nuestro anhelo. Entonces,
lo que dice aquí en el libro, la profecía de las profecías es esta. O sea, olvídate de todas las demás profecías que vienen en la palabra. Son importantes, son alimento para nosotros, son vida para darnos vida, palabra de Dios para darnos en esta tierra, en este momento. Pero la profecía de las profecías en la que nosotros debemos esperar y anhelar es que Jesucristo volverá físicamente a la tierra a encontrarse con nosotros, a nosotros a encontrarnos con Él y reinar en las naciones. Sí, ahí para complementar lo que está diciendo Magali, es muy importante entender esto de las profecías, porque la profecía es lo que se ha dicho que va a suceder. Y entonces la Biblia está llena de profecías de lo que pasó cuando Jesús vino la primera vez. Tiene muchas profecías que se dijeron tiempo antes de que Jesús viniera la primera vez, antes de morir, a dar su vida y todo eso. Estaba profetizado por muchos de los profetas y se dijo y se dijo y se dijo, y mucha gente no lo quiso creer. Y por cada profecía de la primera venida de Jesús, en la Biblia hay 8 profecías de la segunda venida. Entonces tiene mucho más la Biblia de esta profecía, que por eso es la profecía de las profecías, porque sí, qué bueno que se dijo eso, pero fue para esos tiempos. Todas esas profecías se dijeron para que esa gente que vivía en ese momento en la tierra se diera cuenta que Jesús iba a venir y cómo iba a venir y creyeran. Y muy poca gente creyó y muy poca gente se dio cuenta de que sucedió eso. Y que no nos pase a nosotros, teniendo mucha más información, muchas más profecías sobre la segunda venida, que nos pase lo que les pasó a muchos en la primera venida de Jesús, que teniendo la información ahí nunca la pudieron ver y nunca se dieron cuenta de que estaba sucediendo lo que ya se había dicho los profetas, ¿no? Entonces, la importancia de estudiar esto es, sí, que bueno que históricamente no sabemos todo lo que sucedió antes de Cristo y luego después de Cristo, su muerte, su resurrección, es la base, es indispensable, no debemos de dejar eso fuera, pero hoy para este tiempo, la profecía de las profecías ya no es que Jesús va a venir, nacer, dar su vida, eso ya fue. Ahora es Jesús va a volver. Sí, vino como nuestro Salvador y ahora viene como nuestro Rey. Entonces, entender esa parte es, ya vino como Salvador, ahora viene como Rey, y eso nos toca a nosotros, vivirlo, experimentarlo, y si no nos toca a nosotros vivos, a nuestros hijos seguramente sí. Entonces, ¿quién les va a enseñar a ellos? ¿Quién les va a decir a ellos esta información? Nuestra conversación con nuestros hijos y las siguientes generaciones tiene que estar enfocado en este plan para que sepan lo que va a venir. Porque si yo no voy a estar vivo aquí para decirlo y seguir propiciando el cumplimiento del plan de Dios, alguien lo va a tener que hacer. Y esos van a ser nuestros hijos o nuestros nietos. Sí, enfocado en la profecía que viene, en lo que viene. Bueno, estábamos leyendo versículos de lo que nos espera a nosotros, ¿verdad? De una vida gloriosa fuera de enfermedades y fuera de muchas cosas, pero también aquí habla lo que le espera al enemigo, porque aquí el diablo, ¿a quién engaña? Al que se deja. Y todos se quedaron así. A mí no. Al que se deja. Pues a todos los que nos dejamos, a veces el diablo nos engaña aún hasta los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso dijo Jesús que nadie nos engañe, que nadie los engañe, porque aún los hijos de Dios podemos ser engañados. Entonces, bueno, pero ¿qué va a pasar? En el 20, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, ¿cuándo? Día y noche, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros debemos de saber nuestro futuro, qué futuro nos espera en Jesucristo, pero también debemos de saber el futuro que le espera al diablo. Ese es el futuro del diablo, ¿ok? Debemos de saber eso. Y bueno, vamos a leer en la página 14 el último párrafo
porque está muy interesante. Ya lo tienes ahí en tu libro, página 14, último párrafo. Es por esta razón que he sentido la convicción de enseñar la profecía de las profecías en este libro. Mi desafío no será entregarte posturas o interpretaciones personales, sino exponerte a su palabra, ¿ok? Él está diciendo, no lo sé todo, exponte a la palabra, te voy a llevar a que te expongas a la palabra. Puedo decirte con seguridad que así como lo ha hecho conmigo, Dios pondrá esta perla de gran valor en tus manos, esta revelación. Qué padre. Yo seré solo un guía que te acompañará a descubrir el tesoro que el Padre te dejó. Usaré cientos de versículos que serán el oro dentro del cofre. Mi regla es que la Biblia explica la Biblia, ¿ok? La Biblia explica la Biblia. Esto quiere decir que cualquier interpretación de un pasaje deberá venir de otro. Como dijo el salmista, la suma de tu palabra es verdad. No podemos alcanzar un entendimiento sólido con versículos aislados. Necesitamos conectar toda la palabra. Creo que eso es lo que más te atraerá de este libro, que no se trata de una revelación o deseo personal, sino de verdades expuestas plenamente por las Escrituras, ¿ok? La palabra es lo que nos va a revelar. Él, como dice aquí, este libro es solo una guía, hay miles de versículos, pero Dios nos puede revelar muchos más versículos según sigamos buscando y sigamos leyendo. Pero me gusta esto, que es un tesoro dentro de un cofre, que Dios nos va a poner, que Dios nos va a dar. Pero ¿qué hay que hacer para disfrutar de ese tesoro? A ver, alguien que me lo diga. Esto debe ser una revelación ahorita en tu cabecita. Sí. Tenemos un cofre, hay un tesoro. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirlo. Bien, muy bien, Andrea. Así tan sencillo. Abrir el cofre para disfrutar del tesoro. Abrir la palabra para disfrutar del tesoro. Si tenemos esto cerrado, el cofre cerrado, pues no vamos a disfrutar de nada por mucho tesoro que hay ahí. Eso es tan sencillo como abrir el cofre, abrir la palabra, y aquí vamos a descubrir el tesoro. Ya está, el tesoro ya está. ¿Por qué seguimos siendo pobres espiritualmente? Porque no abrimos el cofre, ¿sí o no? Tienen muchos abiertos el cofre y lo vemos en la Iglesia Católica, Salmo 91 de protección, y ahí porque me va a proteger, ¿verdad? Pero necesariamente al abrir el cofre, pues necesitamos tomar, esto me pertenece porque es mi herencia, entonces puedo disfrutar de mi herencia, es mi legado, tengo ese derecho legal de disfrutarlo y nadie me lo puede arrebatar. Gracias a Dios, revelación. ¿Te das cuenta? Todo eso que vamos escuchando, que vamos enriqueciendo, dices, pues sí es cierto, tengo un tesoro, ya abrí el cofre, ¿qué sigue? Tomarlo. Gracias, Leti. Exactamente, y entre todos nos vamos alimentando y vamos teniendo esa revelación de, nunca había visto así las cosas, ¿no? Entonces, gracias por eso, porque todos vamos teniendo esa revelación de Dios, como estos comentarios que hemos estado ahorita diciendo, escuchando entre todos, ¿verdad? Gracias por esos comentarios. Seguimos. No, bueno, ya nada más para ir cerrando, aquí también el libro nos anima a que consagremos este tiempo de estas semanas para estar estudiando esto, que apartemos el tiempo con que lo preparemos, es decir, bueno, que estemos haciendo la lectura, que no vengamos aquí a leer el libro, sino que venimos aquí ya con algo leído para comentar, disertar y comentar entre nosotros. El libro está dividido en 3 secciones, dice aquí también. La primera que vamos a estudiar en la parte 1, pues son las razones por las cuales hay que estudiar los últimos tiempos. Después la parte 2, cuál es el mensaje Maranata. Y la parte 3, hasta que llegue el día, ¿no?
Y ahí en la página 16, también en el segundo párrafo dice que la invitación es a contemplar la revelación de Jesucristo en su faceta venidera y que comprendamos cuál es su plan, que comprendamos su plan. Entonces, enciérralo en que la invitación es a contemplar y a comprender. ¿A qué? A contemplar y a comprender. Y también que tenemos que tener un correcto abordaje de esta conversación divina, que no vayamos a caer en una obsesión, ¿verdad?, de estar ahí obsesionados por la revelación, sino a enamorarnos de aquel que traerá esa revelación a nuestras vidas, que no debemos de tener miedo porque Él estará en la barca con nosotros, ¿verdad? Y el que vino está hoy en medio de nosotros. Y hace una referencia, Apocalipsis 19:10, que ya lo tenía yo aquí, pero como se me cayó la Biblia, Apocalipsis 19:10, si me ayudan ahí en la producción, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es la razón, la esencia, el espíritu, el fundamento, la médula de la profecía que estamos estudiando con este libro Maranata. Entonces, no sé si algo más. En cada mesa necesitamos 4 mesas. 4 mesas. Levanta la mano la mesa 1. No hay nadie en la mesa 1. Allá está, mesa 1. La mesa 2. Acá está, la mesa 3. Y la mesa 1. 1 Corintios 16:22. La mesa 2, Apocalipsis 22:7, la mesa 3, Apocalipsis 22:17 y mesa 4, 22:20. Apocalipsis 22:20. 1 Corintios 16:22 dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Habla precisamente de eso, o sea, nosotros acabamos de leer el libro de Hechos y vemos cómo los apóstoles y los discípulos vivían con esa urgencia de que ya era inminente la segunda venida. Y quizá ahorita nosotros, después de 2000 años, decimos: ay, pues igual faltan otros 2000 más, ¿no? Pero yo creo que necesitamos vivir con esa misma urgencia, ese mismo sentimiento de decir: igual y mañana viene. Y no nada más de manera colectiva, sino, pues qué tal si hoy en la noche ya cierro los ojos y, como dice ahí en Tesalonicenses, los abro y ya está el Señor ahí en el cielo arriba, ¿no? Creo que esto aplica para todos. Sí, lo que leyó Jorge, donde dice que en esta versión que tengo aquí dice: si alguien no ama al Señor, apártese de él y hagan lugar para el Señor. O sea, no estorbes. Básicamente, si no amas a Dios, anatema, ahueca el ala, no estorbes la obra, ¿verdad? Si tú dices: yo no amo a Dios, ni me interesa, persona que hace el mal o estorba la obra de Dios. Estorba la obra de Dios. Ok, Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo los domingos, que encontremos cuál es nuestro lugar en la profecía y que procuremos hacer el papel que nos toca en este tiempo. ¿Sí? Apocalipsis 22:17. El espíritu y la novia no dejan de decir: ven, y todo el que oiga diga: ven, y todo el que tenga sed, venga, todo el que desee, que tome gratis el agua de la vida. Bueno, aquí, yo a lo mejor lo que entiendo es que la invitación es abierta. O sea, tanto la novia como el Espíritu Santo nos están haciendo la invitación abierta, y quien tenga sed se va a acercar a tomar del agua de vida, pero pues es una decisión muy propia y personal. Apocalipsis 22:20. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Es que, dice dice el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve,
y aquí está marcado en rojo cuando contesta Jesús, dice, sí, yo vengo pronto. Entonces es la venida y es que todos aquellos que son testigos la reconocerán y viene pronto. Ok, bueno, estas citas hablan de, ven Señor Jesús, sí ven, y Él dice, ya voy, ahí les voy, en cualquier momento, pero hay que estar preparados, ¿no? Y bueno, gracias a Dios porque empezamos ahora este estudio y ya, bueno, hoy fue como el inicio para ver cómo está funcionando y seguir así. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Cada uno, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos y estar listos. Leer el libro. Leer el libro, ¿sí o no? Dice primera parte, orar, ayunar, tener comunión con Dios. Y primera dice aquí, razones por las cuales estudiar los últimos tiempos. Y ahí vamos a empezar en la página 21. Ajá. Ni siquiera es el capítulo 1, ¿eh? No es el capítulo 1, son razones apenas. Por favor, lean su libro. ¿Quién no tiene libro? Ah, lo pueden conseguir en Amazon. Comercial. Si quieren ahí lo pueden conseguir en Amazon, porque es importante estarlo leyendo. Entonces, compren su libro, tengan su libro, lean por favor de la página. Bueno, no pueden leer todo, ¿verdad? Todo lo que quieran. Pero la próxima semana lean de la página 21 a la 28. De la 21 a la 28, ¿sí? Léanlo, estúdienlo, saquen los versículos, que Dios nos revele a cada uno y el próximo miércoles lo compartimos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Señor, te damos gracias esta noche porque nos has permitido tener este tiempo de enriquecer nuestras vidas con esta lectura, Señor. Como decíamos al principio, esto no sustituye tu palabra, no sustituye la Biblia, pero es un material bueno y edificante para nosotros, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros a través de este libro. Gracias porque nos desafías, pero al mismo tiempo nos instruyes, Padre. Gracias por cada corazón que ha dispuesto este tiempo para estar aquí. Señor, pon en nosotros la constancia y la autodisciplina de así como iniciar, llegar hasta el final de este estudio, Señor. Bendice a cada familia y te pedimos, Padre, que también nos permitas regresar con bien a casa a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias por ver este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.